¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, aún deseando profundamente prosperar, algo dentro de ti parece frenarte? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de trabajar duro, estudiar y hacer todo lo posible por crecer, la abundancia financiera parece escurrirse de tus manos como agua entre los dedos? Quizás la respuesta no se encuentre en el mundo exterior, sino dentro de tu propia mente, en los rincones más ocultos de tu corazón. Y es precisamente eso lo que vamos a desentrañar hoy. ¿Por qué tu mente rechaza el dinero incluso cuando anhelas prosperar? Dios nos enseña en Proverbios capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto quiere decir que antes de poder conquistar riquezas en el mundo físico, es necesario aceptar la abundancia en el mundo invisible de la mente y del espíritu. No es el dinero lo que huye de ti, es tu programación interna la que, sin que te des cuenta, levanta barreras. Es como una tierra que rechaza la semilla. No importa cuánto se siembre, nada florecerá mientras el terreno no esté preparado. ¿Cuántas veces has repetido para ti mismo frases que escuchaste en la niñez? El dinero no crece en los árboles. Fulano se hizo rico porque seguramente hizo algo malo. Quien tiene mucho dinero se olvida de Dios. Estas creencias, aunque se dijeran de forma inocente, quedan grabadas en el subconsciente y actúan como muros invisibles. Es como si tu mente susurrara en silencio: quiero dinero, pero no puedo tenerlo. El resultado: autosabotaje, miedo, procrastinación y la dolorosa sensación de que la prosperidad no es para ti. Pero déjame decirte algo poderoso. Dios no nos creó para vivir en la escasez, sino para ser canales de bendiciones. La pobreza no es sinónimo de espiritualidad. Al contrario, cuando prosperamos de manera justa, nos convertimos en instrumentos de transformación, ayudando a nuestra familia, a nuestra comunidad y llevando luz donde antes había oscuridad. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, afirmó: «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». Entonces, si hoy sientes que existe una fuerza invisible que te impide avanzar, respira hondo y quédate conmigo hasta el final de este video. Vamos a caminar juntos por un proceso de revelación y transformación, entendiendo de dónde vienen esos bloqueos, cómo se manifiestan y, lo más importante, cómo puedes reprogramar tu mente para aceptar, atraer y multiplicar la riqueza. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite este mensaje y suscríbete ya al canal para no perderte ningún contenido que pueda cambiar tu vida. Porque a partir de ahora, vamos a exponer la verdad que tu mente te ha ocultado durante tantos años. Mucha gente cree que la falta de dinero es una consecuencia exclusiva del sistema, de la política o incluso de la mala suerte. Pero la verdad, más dura y al mismo tiempo más liberadora, es que el adversario más peligroso para tu prosperidad reside dentro de ti. No está en los bancos, ni en el gobierno, ni en los jefes. Está en la manera en que tu mente fue condicionada para pensar y sentir en relación con el dinero. Esta resistencia es tan sutil que a menudo ni siquiera te das cuenta de que la llevas contigo, pero moldea todas tus decisiones financieras. Imagina a alguien intentando llenar un balde con agujeros. No importa cuánta agua se le eche, siempre se escapará. Así funciona la mente que rechaza la riqueza. Encuentra maneras de desperdiciar, perder o alejar las oportunidades. Esto no ocurre porque la persona no tenga capacidad, sino porque su mente subconsciente ya está programada para vivir en la escasez. Y mientras esa programación no se modifique, el ciclo de frustración se repite. Napoleón Hill, autor de Piense y hágase rico, decía que la mente humana es como un imán. Si está cargada de pensamientos de miedo, inseguridad e incredulidad, atraerá exactamente esas condiciones. Si está alimentada con ideas de abundancia, confianza y fe, abrirá las puertas a la prosperidad. Lo que impide a muchos prosperar no es la falta de oportunidades, sino el bloqueo invisible creado por su propia mente. ¿Y sabes qué es lo curioso? Muchas veces, este bloqueo no se presenta como odio al dinero, sino disfrazado de pereza,
procrastinación, miedo a arriesgarse o la sensación de que no es el momento adecuado. Son excusas que la mente crea para protegerte de algo que inconscientemente considera peligroso. Es como si tuvieras el freno de mano puesto. Por más que aceleres, no te mueves del sitio. El apóstol Santiago escribió: «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Esta división ocurre dentro de la mente. Al mismo tiempo que dices querer prosperar, existe una parte que teme las responsabilidades, la envidia, la crítica o incluso alejarse de sus seres queridos por causa del dinero. Así, la mente crea una resistencia casi imperceptible, pero que drena tu energía y bloquea tu progreso. ¿Cuántas veces te has comprometido a ahorrar dinero, pero terminaste gastándolo en algo innecesario? ¿O decidiste invertir en ti mismo, pero te echaste atrás en el último minuto? Esto no es solo falta de disciplina. Es una batalla silenciosa entre tu consciente, que desea prosperar, y tu subconsciente, que teme lo que la prosperidad podría traer. Esta guerra interna es lo que mantiene a muchas personas estancadas, incluso frente a grandes oportunidades. Albert Einstein decía que es imposible resolver un problema con la misma mentalidad que lo creó. Mientras no veas que la resistencia está dentro de tu mente, seguirás intentando cambiar el exterior sin éxito. Es como cambiar la pintura de una casa con grietas estructurales. Por fuera puede parecer bonita, pero por dentro sigue desmoronándose. La transformación debe comenzar en el terreno invisible de los pensamientos. Dios nos da claridad sobre esto en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es el primer paso para vencer a este enemigo oculto. No sirve de nada correr tras la riqueza sin antes preparar el corazón para recibirla. Las personas que no entienden este principio terminan viviendo en ciclos. Ganan un poco, lo pierden todo, conquistan algo, vuelven a cero. No es mala suerte, es resistencia inconsciente. Y aquí está el detalle más cruel. Muchas veces, cuanto más se esfuerza alguien sin trabajar su mente, más agotada queda esa persona, porque lucha contra sí misma sin darse cuenta. Es como remar contra la corriente. La verdad es que tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Puede abrir caminos hacia oportunidades inimaginables o cerrar puertas antes de que siquiera intentes cruzarlas. Enemigo invisible no es invencible. Puede ser derrotado con conciencia, fe y disciplina mental. Reconocer que existe es el primer paso para desarmar su fuerza. Y si tu mente tiene el poder de rechazar la riqueza, también tiene el poder de aceptarla. El mismo terreno que hoy está lleno de maleza puede, con cuidado y una nueva siembra, dar frutos abundantes. El enemigo invisible solo se mantiene fuerte mientras permanece oculto. Una vez revelado, pierde su poder porque empiezas a ver que tienes elección. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas frases que oímos desde niños continúan resonando dentro de nosotros, incluso décadas después? Las palabras tienen poder, y cuando son repetidas por nuestros padres, abuelos o figuras de autoridad, se convierten en semillas plantadas en el subconsciente. Muchas veces no se decían con malicia, sino con la intención de protegernos o explicarnos la vida. El problema es que esas frases se transformaron en creencias limitantes que moldean nuestra relación con el dinero hasta el día de hoy. ¿Quién no ha escuchado alguna vez frases como «el dinero no da la felicidad» o «quien nace pobre, muere pobre»? Estas palabras, aparentemente inofensivas, crean raíces profundas. Se instalan en la mente como verdades absolutas y hacen que, incluso cuando tenemos oportunidades, no seamos capaces de aprovecharlas. Es como intentar correr con cadenas en los pies. Deseas ir más rápido, pero hay algo invisible que te retiene. Napoleón Hill afirmaba que lo que más aleja al hombre de la riqueza no son las circunstancias, sino los pensamientos que acepta como verdad. Cuando un niño crece escuchando que el dinero es sucio o que quien se enriquece es porque ha robado, ese niño asocia la prosperidad con algo incorrecto. Más tarde, como adulto, su mente creará formas de rechazar el dinero para evitar ser malo o pecar contra Dios. Y esto ocurre
aunque conscientemente la persona quiera prosperar. Un ejemplo muy común es cuando alguien empieza a ganar más e inconscientemente comienza a gastar de forma compulsiva. No es falta de inteligencia, es la creencia invisible diciendo, no te mereces esto. El resultado es que la persona siempre vuelve al mismo nivel, porque dentro de ella hay una voz repitiendo viejas frases de la infancia. Este autosabotaje es el resultado directo de lo que fue sembrado en la mente años atrás. La Biblia nos alerta sobre el poder de las palabras. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, está escrito, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que las frases que oímos y repetimos moldean la realidad. Si creciste en un ambiente donde el dinero era visto como una maldición, es natural que tu vida refleje exactamente eso, a menos que rompas ese patrón. Y romper patrones requiere conciencia. Piensa en cómo ciertas canciones populares refuerzan la idea de sufrimiento y escasez. Piensa en las telenovelas que muestran a los ricos como villanos y a los pobres como los puros de corazón. Esta narrativa cultural alimenta el inconsciente colectivo, creando generaciones que creen que la riqueza y la bondad no pueden ir de la mano. Pero esa es una ilusión que debe ser desmantelada. La gran clave aquí es entender que las creencias no son verdades absolutas, son solo historias repetidas hasta que parecen reales. Cuando identificas que cargas con frases limitantes heredadas, puedes comenzar a sustituirlas por nuevas afirmaciones alineadas con la abundancia. Es como cambiar el software de un ordenador antiguo. El hardware es el mismo, pero el rendimiento cambia por completo. Es importante también reconocer que nuestros padres y abuelos solo repetían lo que habían aprendido. No eran culpables, simplemente estaban transmitiendo lo que ellos también recibieron. Nos corresponde a nosotros ahora romper esa cadena y reescribir la historia de nuestra familia. Al transformar nuestras creencias, abrimos puertas no solo para nuestra prosperidad, sino para las generaciones futuras. Bob Proctor decía que somos programados desde una edad temprana, como un disquete que recibe información. Si los datos grabados son de escasez, viviremos en la escasez. Si los cambiamos por datos de abundancia, viviremos en abundancia. Esta metáfora muestra que tu mente no es tu enemiga, sino el reflejo de la información que recibió. El poder está en ti para elegir qué seguirás alimentando. Ahora, haz una pausa y reflexiona. ¿Qué frases sobre el dinero recuerdas haber escuchado en tu infancia? ¿Será que todavía crees en ellas sin darte cuenta? El simple acto de traer estos recuerdos a la luz ya es el comienzo de la liberación, porque una vez que reconoces el peso de esas palabras, puedes decidir conscientemente rechazar lo que no te sirve y aceptar nuevas verdades que conducen a la prosperidad. La mente es como un jardín. Si siembras semillas de escasez, cosecharás miseria, pero si siembras semillas de abundancia, cosecharás prosperidad. ¿Qué estás regando en el suelo de tu mente? Esa es la pregunta que define tu futuro financiero. Y recuerda, una creencia solo tiene poder hasta que alguien la cuestiona. El momento en que decides no aceptar más frases de derrota es el momento en que tu vida comienza a cambiar. Ese es el punto en que tu mente deja de rechazar y pasa a acoger la abundancia. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces parece que la vida te abre una puerta, pero de alguna manera encuentras una forma de cerrarla? Eso es el autosabotaje en acción. Ocurre cuando, sin darte cuenta, creas obstáculos para no avanzar financieramente. Y aquí está el detalle. No es falta de capacidad ni de inteligencia, sino un reflejo directo de las creencias limitantes de las que hablamos en el punto anterior. Tu mente subconsciente, programada para rechazar el dinero, crea trampas sutiles para mantenerte en el mismo lugar. Un ejemplo clásico es cuando una persona logra ahorrar una cantidad considerable y de repente surge un impulso de gastarla en algo totalmente innecesario. Parece solo una mala decisión, pero en realidad es la mente subconsciente cumpliendo su programación. Impedir que la persona se mantenga en un nivel diferente al que cree merecer. El autosabotaje funciona como un termostato interno, siempre ajustando tu vida al nivel financiero que consideras normal. Napoleón Hill
Decía que la pobreza necesita excusas, pero la riqueza no. Cuando alguien vive saboteándose, generalmente se esconde detrás de justificaciones. Me merezco este regalo ahora. La vida es corta, tengo que disfrutarla. No sirve de nada ahorrar porque mañana puede pasar cualquier cosa. Estas frases suenan inocentes, pero son excusas bien elaboradas para no asumir el control financiero. La Biblia también nos advierte sobre esta tendencia en Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esta metáfora muestra cómo nosotros mismos podemos construir o destruir nuestras finanzas con actitudes aparentemente pequeñas. El autosabotaje es exactamente eso: derribar con nuestras propias manos aquello que tardamos años en construir. Y lo más peligroso es que el autosabotaje no se manifiesta solo en el consumo, también aparece en la procrastinación. ¿Cuántas veces has tenido una idea de negocio, una oportunidad de inversión o incluso un curso que podría cambiar tu vida, pero lo dejaste para después? Ese después casi siempre se convierte en nunca. La mente crea distracciones, urgencias falsas, y cuando te das cuenta perdiste la oportunidad. Otro comportamiento común es el miedo a crecer. Muchas personas creen que al ganar más dinero serán juzgadas, envidiadas o incluso rechazadas por familiares y amigos. Entonces, inconscientemente prefieren mantenerse pequeñas para evitar conflictos. Es como si dijeran: prefiero tener menos y ser aceptado que tener más y ser rechazado. Esta es una de las formas más crueles de autosabotaje, porque aprisiona a la persona en el deseo de agradar a los demás. La verdad es que nadie te sabotea más que tu propia mente. Es como si hubiera un enemigo interno dispuesto a mantenerte lejos de lo que deseas. Reconocer este patrón es fundamental para cambiar. Cuando te sorprendas a ti mismo abandonando algo importante o gastando sin necesidad, tienes que detenerte y preguntarte: ¿es realmente una elección consciente o mi mente está repitiendo el viejo patrón? Albert Einstein decía que la locura es seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes. El autosabotaje es exactamente eso: repetir elecciones automáticas que siempre conducen al mismo resultado de frustración financiera. Es necesario romper ese ciclo, sustituyendo viejos hábitos por nuevos comportamientos alineados con la prosperidad. Bob Proctor enseñaba que nuestro subconsciente funciona como un piloto automático. Si no reprogramamos ese piloto, siempre nos llevará al mismo destino, no importa cuánto intentemos cambiar la ruta manualmente. Para vencer el autosabotaje, es necesario intervenir en ese piloto interno, introduciendo nuevas coordenadas. Esto solo ocurre con conciencia, disciplina y nuevas prácticas mentales. Y recuerda, el autosabotaje no es una señal de debilidad, sino de que hay una programación antigua gobernando tu vida. En lugar de culparte, usa esa conciencia como combustible para cambiar, porque cada vez que rompes un patrón de autosabotaje, das un paso firme hacia la libertad financiera y espiritual. El dinero no desaparece de tu vida por casualidad. Muchas veces eres tú quien lo expulsa con actitudes invisibles, y es exactamente ese punto el que necesita ser transformado. Tienes el poder de cambiar esta historia. Solo tienes que asumir el control de tu mente antes de que ella siga tomando decisiones por ti. Y cuando empiezas a percibir estos patrones y te niegas a repetirlos, tu mente va abriendo espacio para nuevos resultados. El autosabotaje deja de ser una prisión y se convierte en un viejo hábito que ha perdido su fuerza ante una nueva conciencia. Uno de los mayores bloqueos mentales en relación con el dinero nace de la creencia de que prosperar financieramente es algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir que un rico no entra en el cielo, o que quien busca dinero se aleja de Dios? Estas frases, repetidas sin reflexión, han creado en muchas personas un conflicto interno. Al mismo tiempo que desean prosperar, sienten culpa por querer riqueza. Y la culpa es uno de los sentimientos más poderosos para expulsar el dinero de tu vida. En realidad, la Biblia nunca condenó la riqueza en sí, sino el apego desmedido a ella. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, está escrito: porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
Fíjate bien, no es el dinero, sino el amor exagerado a él. El problema surge cuando alguien pone el dinero en el lugar de Dios, pero cuando la prosperidad se busca con propósito, con la intención de bendecir a otras personas, se convierte en una herramienta divina de transformación. Es necesario entender que la pobreza no es sinónimo de espiritualidad. Jesús mismo dijo en Juan, capítulo 10, versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Una vida abundante no se resume en bienes materiales, pero tampoco excluye el bienestar financiero. El Dios que creó el oro, la plata, la tierra y toda su riqueza, jamás se complacería en ver a sus hijos viviendo en la miseria, limitados, dependiendo siempre de la ayuda de otros para sobrevivir. Muchas veces, quien carga con esta creencia equivocada vive en una contradicción. Desea una vida cómoda, sueña con dar mejores condiciones a su familia, pero al mismo tiempo siente que eso sería pecar contra Dios. Esta confusión mental genera autosabotaje porque la persona intenta prosperar y castigarse al mismo tiempo. Es como intentar acelerar y frenar el coche a la vez. El resultado es desgaste, frustración y estancamiento. Lo que Dios reprueba no es la prosperidad, sino la injusticia, la explotación y la arrogancia que algunos practican al conquistar la riqueza. La propia Biblia está llena de ejemplos de hombres bendecidos financieramente. Abraham, Job, David y Salomón fueron personas prósperas que usaron su abundancia para cumplir propósitos mayores. No fueron condenados por su riqueza, sino exaltados por su fe, obediencia y generosidad. Napoleón Hill decía que el dinero es como un siervo fiel cuando se le controla, pero como un tirano cruel cuando no se le controla. Esta frase encaja perfectamente en el contexto espiritual. El dinero debe ser puesto en su debido lugar, como un medio y no como un fin. Cuando entiendes esto, la culpa desaparece y el dinero se convierte en una simple herramienta para hacer el bien, ampliar tu propósito y servir a Dios con más eficacia. Piensa en cuántos proyectos sociales, cuántas iglesias, cuántas familias podrían ser transformadas si más personas de fe estuvieran abiertas a la prosperidad. ¿Cuántas veces vemos a hombres y mujeres con un corazón enorme, llenos de ganas de ayudar, pero limitados porque creen que no pueden buscar dinero? Este pensamiento aprisiona y a menudo impide que el reino de Dios se expanda a través de los recursos. La prosperidad y la espiritualidad no son opuestas, son complementarias. Cuando prosperas de forma justa, honras a Dios porque pasas a tener condiciones para cuidar de tu familia, invertir en tus talentos y además bendecir otras vidas. El dinero en las manos correctas se transforma en un instrumento de amor, compasión y crecimiento. El conflicto espiritual en relación con el dinero no viene de Dios, sino de interpretaciones distorsionadas y del miedo colectivo a prosperar. Es más fácil justificar la escasez diciendo que Dios lo quiso así, que asumir la responsabilidad de cambiar patrones mentales y trabajar por una vida mejor. Pero la verdad es que Dios nos dio autoridad para crear, multiplicar y transformar el mundo a nuestro alrededor. En el fondo, cuando rechazas la prosperidad, también rechazas la oportunidad de manifestar el poder creador de Dios en tu vida. La abundancia no es solo sobre comodidad, sino sobre expandir tu capacidad de servir. Y cuando entiendes eso, la culpa desaparece y da lugar al coraje de prosperar sin miedo. El dinero no es enemigo de la fe, es un aliado cuando se usa con sabiduría. El verdadero pecado no es enriquecerse, sino enterrar tus talentos y dejar de cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. Quien prospera con fe y disciplina se convierte en luz en medio de la oscuridad y en un canal de bendiciones para muchos. Todo en el universo es energía. El dinero, tus pensamientos, tus emociones, todo vibra en una determinada frecuencia. Esto no es solo espiritualidad, es ciencia. La física cuántica ya ha comprobado que la materia y la energía son dos caras de la misma moneda. Esto significa que aquello que piensas y sientes constantemente genera una vibración que atrae situaciones compatibles. En otras palabras, tu realidad financiera es un reflejo directo de la energía que emites cada día.
Bob Proctor decía que la ley de la vibración es la ley fundamental y la ley de la atracción es solo su efecto. Es decir, no atraes lo que quieres, atraes aquello en lo que vibras. Si tus pensamientos giran en torno al miedo, la escasez y la preocupación, eso es lo que continuarás atrayendo a tu vida. Por otro lado, si mantienes una mentalidad de abundancia, confianza y fe, tu vibración cambia y el dinero comienza a encontrar caminos para llegar hasta ti. Piensa en una estación de radio. Solo puedes escuchar la música que corresponde a la frecuencia en la que la radio está sintonizada. Del mismo modo, la prosperidad solo puede manifestarse si estás en su frecuencia. Si tu mente está sintonizada en la estación de la escasez, de nada sirve desear riqueza. Seguirás recibiendo más de lo mismo. Tu mente es la antena que determina el tipo de señal que recibes. Muchas personas viven en un ciclo de quejas. Se quejan del trabajo, de los precios, de la falta de oportunidades, pero toda queja es una forma de vibración negativa que solo refuerza la escasez. Es como plantar semillas malas y esperar cosechar buenos frutos. El universo no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que sientes y vibras en el fondo de tu corazón. La Biblia ya enseñaba este principio mucho antes que la ciencia. En Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús dijo: «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Esto muestra que la fe verdadera no es esperar a ver para creer, sino creer antes de recibir. Es alinear la vibración del corazón con la abundancia que deseas manifestar. Ahora bien, no basta con repetir frases positivas sin emoción. La autosugestión solo funciona cuando involucra sentimiento. Si dices, soy rico, pero por dentro vibras miedo e incredulidad, tu frecuencia sigue siendo de escasez. El secreto está en unir pensamiento, emoción y fe, creando una imagen mental tan fuerte que el universo no tenga más remedio que responder. Un detalle poderoso es que la vibración no está solo en los grandes pensamientos, sino también en los pequeños hábitos. La forma en que hablas sobre el dinero, cómo reaccionas ante una factura inesperada, cómo tratas cada moneda que recibes, todo eso comunica al universo la frecuencia en la que estás. Si tratas lo poco con desdén, difícilmente atraerás lo mucho. El dinero es como un huésped, solo permanece donde se siente bienvenido. Si tu energía hacia él es de rechazo, miedo o culpa, naturalmente se aleja. Pero si tu energía es de gratitud, honor y propósito, encuentra motivos para quedarse y multiplicarse. La prosperidad comienza con un cambio de vibración interna, no con un cambio externo. Albert Einstein decía que todo es energía, y eso es todo lo que hay. Sintoniza la frecuencia de la realidad que deseas y no podrás evitar obtenerla. Esa es la esencia de la ley de la atracción. No es magia, es sintonía. Lo que deseas ya existe en potencial, pero solo se manifiesta cuando te alineas vibracionalmente con ello. Entonces, la pregunta es, ¿en qué estación estás sintonizado ahora? ¿En el miedo a la falta o en la confianza de la abundancia? Tu vida financiera es solo el reflejo de la respuesta. Si quieres cambiar los resultados, necesitas cambiar la vibración. Y eso comienza con pequeñas elecciones diarias. Agradecer más, quejarse menos, imaginar posibilidades en lugar de problemas, actuar con fe en lugar de paralizarse por el miedo. La vibración es el lenguaje invisible con el que conversas con el universo. Cuando aprendes a hablar ese lenguaje con claridad, la abundancia deja de ser una teoría lejana y se convierte en una experiencia diaria. Hasta aquí hemos visto cómo las creencias limitantes, el autosabotaje y la vibración negativa alejan la prosperidad. Pero la buena noticia es que tu mente no es una prisión definitiva. Así como un ordenador puede ser actualizado con nuevos programas, tu mente puede ser reprogramada para aceptar y multiplicar la riqueza. Esto requiere disciplina, fe y práctica diaria, pero los resultados pueden transformar completamente tu vida financiera y espiritual. El primer paso es la conciencia. No puedes cambiar aquello que no reconoces. Identifica los pensamientos automáticos que surgen cuando el tema es el dinero. ¿Te sientes ansioso, culpable, desconfiado? Esos
Sentimientos revelan qué creencias siguen activas en tu subconsciente. Escribirlas en un papel ya es un gran ejercicio de liberación porque saca a la luz aquello que estaba oculto. El segundo paso es la sustitución. Una creencia no desaparece solo porque la hayas identificado. Necesita ser reemplazada por una nueva idea. Es aquí donde entran las afirmaciones positivas, pero no aquellas repetidas de forma mecánica. Deben estar cargadas de emoción y fe. Por ejemplo, en lugar de pensar, es difícil ganar dinero, comienzas a repetir con convicción, el dinero fluye hacia mi vida con facilidad, porque soy un canal de prosperidad. La tercera etapa es la visualización creativa. Napoleón Hill decía que lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Esto significa que tu mente necesita ver primero en el campo de la imaginación la vida que deseas. Tómate unos minutos de tu día para visualizarte viviendo en abundancia, no solo poseyendo cosas, sino sintiendo la libertad y la gratitud de tener prosperidad para cumplir tu propósito. Esta práctica altera tu vibración y prepara a tu subconsciente para aceptar lo nuevo. Otro punto esencial es la autosugestión constante. Bob Proctor enseñaba que necesitamos bombardear nuestra mente con nueva información hasta que el subconsciente la acepte como verdad. Esto exige repetición diaria, porque la mente solo acepta lo que le es familiar. Cuanto más alimentas tu mente con mensajes de abundancia, más se ajusta al nuevo patrón de riqueza. Y no podemos olvidar la acción inspirada. Pensar en positivo es fundamental, pero sin acción, nada sucede. La reprogramación mental debe reflejarse en actitudes prácticas. Estudiar sobre finanzas, invertir en conocimiento, buscar nuevas oportunidades. La mente reprogramada no espera milagros pasivos, se mueve en dirección a lo que desea, confiando en que Dios abrirá las puertas correctas. Aquí entra también la gratitud, que es una de las formas más poderosas de reprogramar el cerebro. Cuando agradeces por lo que ya tienes, envías una señal de abundancia al universo. Es como decir, reconozco lo que ya he recibido, estoy listo para recibir más. Las personas ingratas nunca prosperan, porque su vibración bloquea el flujo de la abundancia. La gratitud es el imán que atrae más motivos para agradecer. La Biblia refuerza este principio en Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es la invitación exacta para reprogramar la mente, enfocarse en lo que edifica, en lo que trae paz y en lo que genera prosperidad. Otro aspecto esencial es el entorno. Si convives constantemente con personas negativas que solo se quejan y hablan mal del dinero, tu mente absorbe esa energía. Reprogramarte también significa elegir mejor las voces a las que prestas oído. Andar con personas que piensan en grande y viven en abundancia acelera tu transformación. Reprogramar la mente es como cambiar el terreno de siembra. Si antes plantabas en suelo infértil, ahora pasas a plantar en tierra fértil, donde las semillas pueden florecer. El dinero deja de ser visto como un enemigo y pasa a ser reconocido como un aliado. Tu mente, antes cerrada, ahora se abre para recibir, multiplicar y compartir la riqueza. Pero no te engañes, este es un viaje continuo. Así como un atleta entrena diariamente para mantener su cuerpo en forma, necesitas entrenar tu mente para mantenerla alineada con la abundancia. Cada pensamiento, cada elección, cada reacción es un ejercicio de fortalecimiento. Cuanto más disciplinado seas, más natural será vivir en prosperidad. Cuando tu mente es reprogramada, el dinero deja de ser algo lejano y se convierte en una consecuencia natural de en quién te has convertido. Prosperar no es un evento aislado, sino un estilo de vida. No sirve de nada solo conquistar riqueza si tu mente no está preparada para mantenerla y multiplicarla. ¿Cuántas personas han ganado grandes sumas en loterías, herencias o negocios, pero lo han perdido todo en poco tiempo? Esto sucede porque la mentalidad de abundancia no estaba consolidada.
La prosperidad verdadera no es solo acumular, sino aprender a vivir de forma constante en el flujo de la abundancia. Mantener esta mentalidad exige disciplina emocional. Al dinero no le gustan los ambientes caóticos y una mente indisciplinada es como un recipiente con agujeros. Nada permanece. Por eso, aprender a lidiar con emociones como el miedo, la ansiedad y la euforia es esencial. Muchos pierden oportunidades porque actúan impulsivamente o porque se dejan dominar por el pánico. Quien vive en abundancia sabe esperar, planificar y actuar con claridad. Otro pilar es la generosidad. Jesús dijo en Hechos, capítulo 20, versículo 35, «Más bienaventurado es dar que recibir». Esto no significa vivir en escasez, sino entender que dar abre espacio para recibir más. Cuando compartes, envías un mensaje al universo de que crees en el flujo de la abundancia. El dinero no fue hecho para estar estancado, sino para circular, y cuanto más lo pones en movimiento, más regresa a ti. La abundancia también está ligada a la conciencia del propósito. Quien busca dinero solo por vanidad o por competir con los demás, termina perdiendo energía en el camino. Pero cuando entiendes que prosperar es un medio para cumplir tu misión, la motivación se vuelve inquebrantable. Es como un árbol frutal. No da frutos solo para sí mismo, sino para alimentar a muchos a su alrededor. Así también es el verdadero próspero, crece para bendecir. La mentalidad millonaria se sostiene con hábitos diarios, gratitud al despertar, disciplina financiera, estudio constante, visualización de objetivos y oración de fe. Pequeñas prácticas acumuladas crean grandes transformaciones. La prosperidad no se trata de un golpe de suerte, sino de consistencia. Quien mantiene estos hábitos crea un campo energético que mantiene el dinero fluyendo naturalmente. Es importante también cultivar la paz interior. De nada sirve tener dinero si no duermes en paz. La verdadera abundancia integra cuerpo, mente y espíritu. Cuidar de la salud, mantener buenas relaciones y preservar tiempo de calidad para uno mismo son formas de mantener la riqueza equilibrada. Prosperar no es solo tener más, es también vivir mejor. Napoleón Hill decía que la riqueza comienza en la mente, pero debe ser sostenida por el carácter. Esto significa que la abundancia no es solo el resultado de pensamientos positivos, sino también de integridad, disciplina y responsabilidad. Las personas que intentan prosperar pisoteando a otros pueden tener ganancias momentáneas, pero no sostienen la abundancia a largo plazo. Otro secreto es no apegarse al miedo a la pérdida. Muchos, al conquistar algo, pasan a vivir en una constante ansiedad de perder lo que tienen. Ese miedo crea nuevamente la vibración de la escasez. Quien vive en abundancia confía en que siempre habrá más oportunidades porque el universo es infinito. El dinero deja de ser visto como un recurso limitado y pasa a ser entendido como una energía que fluye constantemente. Albert Einstein dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento. Esto también se aplica aquí. Vivir en abundancia es imaginar constantemente nuevas posibilidades, abrirse a ideas, alianzas y oportunidades inesperadas. Es estar en un estado de receptividad, con la mente abierta y el corazón confiado. La abundancia es una decisión diaria. Es elegir agradecer en lugar de quejarse, actuar con valentía en lugar de miedo, compartir en lugar de retener, confiar en lugar de dudar. Cuando esta mentalidad se convierte en parte de quién eres, la prosperidad deja de ser un objetivo lejano y se convierte en tu realidad natural. A fin de cuentas, prosperar continuamente es alinearse con lo que Dios ya ha preparado. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Él declara, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Vivir en abundancia es simplemente decir sí a ese plan, aceptando que fuiste creado para prosperar en todas las áreas de la vida. Ahora que has caminado conmigo en este viaje, ya te has dado cuenta de que no es el mundo externo el que rechaza tu prosperidad, sino tu propia mente. Vimos cómo creencias antiguas, frases heredadas de la infancia,
El autosabotaje e incluso interpretaciones equivocadas de la espiritualidad pueden estar impidiéndote prosperar. Y vimos también que existe un camino poderoso para revertir esto: reprogramar la mente, alinearse con la vibración de la abundancia y vivir en sintonía con el propósito de Dios. Lo más importante es entender que la prosperidad no es un privilegio de pocos, sino un derecho de todos los que deciden creer, actuar y permanecer firmes en la fe. Dios no nos llamó a la escasez, sino a la abundancia, porque cuando prosperamos de forma justa, nos convertimos en canales de bendiciones para nuestra familia, nuestra comunidad y para el mundo. La transformación comienza en lo invisible, en lo que piensas, sientes y crees, hasta manifestarse de forma visible en tu vida financiera. Pero de nada sirve este conocimiento si se queda solo en la teoría. El verdadero cambio ocurre cuando practicas. Sustituyes creencias negativas por declaraciones de poder, cultivas la gratitud diariamente, actúas con disciplina financiera y fortaleces tu fe en cada decisión. Cada pequeño paso, cada elección consciente, abre espacio para que la abundancia fluya con más intensidad en tu vida. Prosperar es una construcción diaria hecha de pensamientos alineados, emociones positivas y actitudes firmes. Por eso, quiero invitarte a dar el siguiente paso conmigo. Suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite este mensaje, porque juntos, como una comunidad de fe y prosperidad, vamos a romper todos los bloqueos invisibles y a manifestar la vida abundante que Dios ya ha reservado para cada uno de nosotros.